Hola a todos, les habla su profesor de inglés, Guillermo Marcangelo. Espero que todos se encuentren muy bien. En el día de hoy lo que vamos a ver es un tema muy importante que se usa muchísimo en la vida diaria. Me refiero al contraste entre el presente simple y el presente continuo, dos tiempos que son de los más usados en el idioma inglés. Para empezar nos vamos a referir a los diferentes usos, para qué se usa cada uno. Por un lado, el presente simple es el que se usa para hablar de las acciones habituales. Por ejemplo, lo que hago todos los días. Si se fijan en el ejemplo, dice I get up early every day. Me levanto temprano todos los días. Es una acción que se repite. Lo habitual es lo que se repite, la rutina. También otro uso es para situaciones permanentes, algo que se traslada durante un largo tiempo, o sea, algo que dura durante un largo tiempo. Por ejemplo, I live in a small city. Esa oración está diciendo yo vivo en una pequeña ciudad. Es algo que es por un tiempo prolongado. Y por último, un uso que es muy frecuente, por supuesto en la ciencia, que es el de los hechos científicos, lo que se llaman facts. Son hechos o hechos de la naturaleza. En el ejemplo que tienen ahí dice water boils at 100 degrees Celsius, lo cual quiere decir que el agua hierve a los 100 grados centígrados. Esto es algo que no es que pasa de vez en cuando, es algo que sucede siempre, científicamente. Ahora, por otro lado, el presente continuo tiene otro uso. ¿Cuál es? Es para referirse a algo que está sucediendo en este momento nada más, no algo que suceda siempre. Y tienen que dice actions happening now, acciones que están sucediendo ahora. Por ejemplo, I'm using my computer now for recording this. Estoy usando la computadora para grabar esto. Estoy usando mi computadora para grabar este audio. Ahora, también hay otro uso que es el uso de situaciones temporales, temporary situations. Fíjense el ejemplo. I'm doing a 1-month course in New York. Claro, es un curso que va a durar solamente un mes. Después se termina. Es algo temporal. Como por ejemplo puede ser un trabajo, un estudio o algo similar. Ahora bien, en el caso de las estructuras, tanto el presente simple como el presente continuo, bueno, son bastante diferentes. Si nos fijamos y comparamos la forma afirmativa, fíjense sobre la izquierda van a encontrar el presente simple y dice lo siguiente, que cuando la oración es afirmativa y el sujeto es I, you, they, we, solamente colocamos el verbo en infinitivo, no le agregamos absolutamente nada. Por ejemplo, yo quiero decir yo trabajo mucho o trabajo muy duro, I work hard. Al verbo work no se le agregó nada. Ahora, en el caso de que el sujeto sea la tercera persona del singular, o sea he, she o it, va a llevar al verbo en infinitivo, pero este verbo va a sufrir diferentes cambios, dependiendo de la forma en que termine el verbo. La mayoría de los verbos, el cambio que van a sufrir cuando el sujeto es he, she, it y sea afirmativo el presente simple, es que se le agrega s. Fíjense en el ejemplo, dice she works hard. Al verbo work se le agregó la s nada más. Pero si yo le voy a agregar s a un verbo y ese verbo ya terminaba en, como ven ahí en el punto número 2, en S, en SH, CH, X, Z u O, no le puedo agregar la S directamente, tengo que agregarle ES y esto es una cuestión de pronunciación, porque si yo le voy a agregar solo la S, después sería muy difícil de pronunciar. Fíjense el caso de abajo, dice he watches TV all day. Él mira televisión todo el día. ¿Qué sucede acá? Yo le tengo que agregar S porque si le hubiera puesto a watch la S sola, tendría que haber dicho algo casi imposible de pronunciar. Al agregar la ES, esa ES se pronuncia is, lo cual me va a formar watches. Y el último caso es cuando el verbo termina en consonante más Y, en cuyo caso se saca la Y y se le agrega IES. Tom studies at university. Cosa que no se hace cuando el verbo termina en vocal más Y. Por ejemplo, el verbo play lleva la S directamente siempre y cuando el sujeto sea he, she, it. Ahora pasemos al presente continuo, que basa en su estructura. Bueno, esto es un poquito más simple quizás, porque si vemos, podemos analizarlo desde el punto de vista de casi formándolo como si fuera el español. I am más verbo con ing, dice ahí en el primer caso. O sea que se forma con el sujeto, el verbo to be y el verbo con ing. ¿Y a qué se refiere eso? Claro, si yo le pongo el verbo I am, le pongo I am, estoy diciendo yo estoy, y la ing sale la terminación del español ando, endo. O sea, si yo doy una oración como I'm studying, the present continuous, yo estoy estudiando el presente continuo. En el caso de you, they, we, no puedo poner am, como ustedes se acordarán en primer año. Bueno, vimos are. You, they, we
are más verbo con ing. Y después con he, she, it, vemos que la forma del verbo es is y sigue agregando ing. El ejemplo que yo coloqué debajo es we're studying the present continuous. Y debajo tienen las formas cortas, short forms. Por supuesto, am, puedo decir I am o I'm. En el caso de is, puedo decir he is o his, para hablar más rápido, más informal, o escribir más informal. Y en el caso de you are, puedo decir your, they are, their, y en el caso de we are, we're. Lo que vamos a ver acá es algunas reglas de ortografía, lo que se llaman spelling rules, para qué sucede cuando agregamos ing en presente continuo, cuando le queremos agregar ing a un verbo. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, en una sílaba que esté acentuada, lo que hacemos es doblar la consonante final, la repetimos y después le agregamos ing. Fíjense que el verbo run, correr, va a quedar running, le va a quedar una oración I'm running, por ejemplo, pero se va a escribir con doble n, porque termina en consonante, vocal, consonante. Acuérdense de C, B, C, consonante, vocal, consonante, tiene que ser una sílaba acentuada, run. Y nunca se dobla, por más que ustedes me digan, bueno, pero la W, la X y la Y son consonantes. No, cuando un verbo termina en W, X o Y, no se dobla ninguna de esas. Row queda rowing con una sola W. Porque desde el punto de vista fonético no se las considera a esas tres letras consonantes. Otro caso es si el verbo termina, el verbo en infinitivo termina en una E final, sacamos la E final y después le agregamos ing. Por ejemplo, smile, smiling. Y el último caso, que no es una regla, pero sí no es algo para que se fijen porque es un error que se comete muy seguido, que es cuando un verbo termina en Y final, no se saca la Y, se le agrega la ing directamente. Fíjense que study queda studying, manteniendo la Y. Bien, ahora llegamos a la estructura de las oraciones negativas. Es mucho más sencillo, más simple. En el caso del presente simple nos tenemos que acordar de dos auxiliares, don't y doesn't. Con I, you, they, we, colocamos don't. Y después el verbo en infinitivo. O sea, si decimos we don't study French at school, no estudiamos francés en la escuela, usamos don't porque el sujeto es we. En el caso de he, she, se usa doesn't. Pero el verbo no lleva absolutamente nada, va a ir en infinitivo. No se le agrega S porque ya la S está en doesn't. Steve doesn't live in London. Si nos fijamos en el uso del presente continuo, lo único que hacemos es, detrás del verbo to be, le colocamos not. O sea, negamos al verbo to be y se sigue manteniendo el verbo con ing. Por ejemplo, I'm not studying English, I'm not studying French, I'm not studying... Eso querría decir, no estoy estudiando. Lo que hago es decir, I'm not. Pero si yo tengo como sujeto you, they, we, voy a usar la forma, y cuidado con la pronunciación, es aren't. Por ejemplo, voy a decir, we aren't studying the past simple. We aren't studying. Y en el caso de he, she, it, se usa isn't. Y después siempre mantenemos el verbo con ing. Bueno, y por supuesto nos queda una estructura que es la estructura interrogativa. La forma de interrogación se coloca en el presente simple al comienzo do, siempre y cuando esté I, you, they, we como sujeto, y el verbo en infinitivo. Por ejemplo, la pregunta do you like coffee? ¿Te gusta el café? Va a tener una respuesta, como es una pregunta que se responde sí o no, yes I do o no I don't. Si empiezo con true, termino con true o don't. En cambio, si el sujeto es he, she, it, se empieza con does. Does, he, she, it, más verbo con infinitivo. Does Joe live in London? Yes, he does. No, he doesn't. Estas son preguntas que se contestan sí o no. Ahora, la última pregunta que dice WH word plus do or does plus subject plus infinitive verb, o sea, palabra interrogativa más do or does más sujeto más verbo en infinitivo. Voy a colocar, claro, al principio la palabra interrogativa que puede ser dónde, cuándo, por qué, cómo. En este caso yo hice un ejemplo que es where do you live. Where do you live significa dónde vivís y la respuesta va a ser I live y el lugar donde viven ustedes. Por ejemplo, I live in Argentina. En el caso del presente continuo, lo que se hace es invertir el orden. O sea, al principio va la palabra interrogativa, si es que está, pero en lugar de poner sujeto más verbo, va primero el verbo to be, después el sujeto y después el verbo con ing. Por ejemplo, si yo quiero decir ¿qué estás haciendo?, voy a decir What are you doing? Y la respuesta va a ser I'm studying English. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Palabra interrogativa más verbo to be, que en este caso es are porque está you. Si hubiera estado he, she, iba a ir is. Y si hubiera sido una pregunta para preguntar a mí mismo, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? En el caso de una pregunta que tenga la palabra interrogativa al comienzo, iría are you listening to music?
comienzo con el verbo to be, después el sujeto y el verbo con ing. Se contesta yes I am o no I'm not. Bueno, ya casi llegando al final, me voy a referir ahora a los que se llaman state verbs, verbos de estado. ¿Qué quiere decir esto? Son verbos que indican un estado mental, no una acción. Por ejemplo, si yo digo me gusta algo, me encanta algo, odio algo. Como se refieren a estados mentales, son verbos que no se usan nunca en un tiempo continuo, o sea, ni en presente continuo ni en ningún tiempo continuo. ¿Cuáles son los verbos? Ahí tienen una lista de los más comunes, like, gustar, love, con la idea de que me encanta algo, no amar, sino que me encanta algo. Hate, odiar, remember, recordar, forget, olvidar, believe, creer, know, conocer o saber. Esos son los principales. Después hay otros también. El verbo to be, pero ese es especial porque puede llegar a ser usado con ing, pero en un caso muy raro, así que por ahora no lo usen. O sea, si tienen be, hay que poner is or am. Need, el necesitar. Mean, significar o querer decir. Want, querer. Belong, pertenecer. Cost, costar. Y mind, importar, si me importa algo. El caso del verbo have es especial, porque el verbo have no se usa con la forma continua cuando se refiere a que yo poseo algo. Por ejemplo, si yo quiero decir tengo un hermano, voy a decir I have a brother. No, I'm having a brother. Ahora, si el verbo have no es que indica posesión, sino que es un verbo que es parte de una frase como have lunch, have dinner, have breakfast, o sea, almorzar, desayunar, cenar, o have fun, divertirse, o have a shower, darse una ducha. Son frases idiomáticas estas. Entonces, sí, en estas frases sí se puede usar el verbo en forma continua. Yo puedo decir I'm having breakfast, I'm having lunch, I'm having dinner, I'm having fun, I'm having a good time, la estoy pasando bien. Bueno, y este cuadrito que les preparé es muy importante porque esto es lo que me va a ayudar a mí cuando tengo que completar un texto y darme cuenta si uso presente continuo o presente simple. Las expresiones que están sobre la izquierda son las expresiones que se usan generalmente con presente simple. Yo encuentro estas expresiones y voy a completar con presente simple generalmente. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Adverbs of frequency. Always, siempre, usually, generalmente, often, a menudo, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, never, nunca. Y después tengo frases adverbiales como once a week, una vez por semana, once a month, una vez al mes, once a year, una vez al año, twice, dos veces, twice a week, a month, a year, a la semana, al mes, al año, three times, que quiere decir tres veces a la semana, al mes, al año puede ser, y las expresiones con every day, every week, every year, todas esas expresiones que quiere decir every day todos los días, every week todas las semanas, every year todos los años, every month todos los meses. Bueno, esas expresiones son indicadores de presente simple. Ahora, ¿cuáles son las expresiones que indican presente continuo? Por supuesto, at the moment, en este momento, now, ahora, today, hoy, these days, en estos días, this week, month o year, semana, este mes, este año, y la expresión currently, que es la forma para decir actualmente. Bueno, y así llegamos al final de esta presentación. Lo que tienen que recordar, lo más importante, es lo que justamente les resumí acá. El presente simple se refiere siempre a una acción habitual, algo que es rutinario, algo que se hace con asiduidad, o sea, algo que se hace con regularidad. Ahora, el presente continuo se refiere a una acción que está ocurriendo en este momento, o sea, en el momento que están hablando, o algo que es por un tiempito, es temporal, pero nada más. Esos son los conceptos fundamentales que tienen que recordar. Bueno, espero que estén todos muy bien. Nos vemos en la próxima clase y cualquier duda que tengan, se contactan conmigo y espero poder aclarárselas. Hasta luego.